Bienvenidos al podcast de Experiencia del Cliente, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, AMEC, que promueve el desarrollo, difusión e implementación de las mejores prácticas en experiencia del cliente, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Jaime Martínez Baunes, decano regional de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y miembro del Comité Ejecutivo de la AMEC. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DEC México. Hoy exploraremos un aspecto fundamental en la evolución del Customer Experience, la medición y el benchmarking como herramientas estratégicas. Para ello nos acompaña Pablo Deizo, una firma que además de ser socia de DEC España, antes AMEC, es referente en el análisis de la experiencia de cliente. Pablo se unió al grupo ISO en el 2012 y actualmente es VP de Clientes e Innovación, dirige la unidad de consultoría en ISO Corporate a nivel internacional y lidera el desarrollo de propuestas de valor, alianzas estratégicas y nuevas soluciones en gestión de experiencia. Posee titulaciones en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por ICADE Madrid y un máster global en Digital Business. Certificado como Agile Coach por Europe Scrum y Scrum, tiene también la certificación profesional de Customer Experience de la Asociación DEC. Desde 2012 es profesor de SIC Business School, speaker en Wobby y coautor del libro Líderes que Inspiran, CX, Servicio y Hospitalidad. Pablo, muy bienvenido al podcast de DEC México. Bueno, estamos deseosos de que nos cuentes un poco alrededor de esta temática. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Marta, a ti y a DEC México por la invitación. Es un placer compartir este espacio con vosotros y con todos quienes nos están siguiendo en el podcast. Fantástico, pues sin más, empezamos. Pablo, como te decía, para empezar, me gustaría que nos contaras cómo ha evolucionado la necesidad concreta de medir la experiencia de cliente en las empresas, cómo ha sido esa evolución y, claro, evidentemente, qué desafíos ¿no? enfrentan hoy día para comprender y mejorar la experiencia de cliente en las empresas. Cuéntanos. Pues la verdad es que es un ámbito que es súper... o sea, está en plena efervescencia, ¿no? Y con muchos cambios y es tal vez o se está convirtiendo en uno de los elementos más relevantes o importantes como podríamos decir un espacio de captura continua de información para tomar mejores decisiones, ¿no? En lugar de tomar decisiones basadas en intuiciones o en, bueno, pues ahora de repente ha sucedido esto, pues tener un pulso continuo, ¿no? De qué es lo que nos están planteando los clientes y un poco acerca de esta evolución. A ver, tampoco me quiero remontar demasiado atrás, ¿no? Pero hace no tanto, cuando queríamos conocer qué es lo que pasaba, la única herramienta que teníamos eran las herramientas de, podríamos decir, de market research, ¿no? Hacíamos investigación de mercados. Hacíamos un estudio, hacíamos pues un trabajo, teníamos que buscar un proveedor, licitar, teníamos que hacer el estudio, tardábamos 2 semanas, luego que sí, otras 2-3 semanas en tener los resultados, nos sentábamos a verlo, luego teníamos que compartirlo internamente en la organización. El caso es que poco menos te quieres dar cuenta y entre que detectas que necesitas averiguar algo más sobre un tema específico y que tienes los datos, pues te podrían haber pasado fácil 2, 3, 4 meses y no me preguntes por qué, pero en el 80% de las ocasiones casi como que todo lo resolvías con formación. Ah, no, esto, vamos a dar formación y lo arreglamos, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, esto tal vez lleva un poco más a la broma, ¿no? La verdad es que hace no tanto tiempo hemos empezado a incorporar estos programas de voz de cliente que nos ayudan a estar sondeando continuamente y en lugar de tratar de trabajar sobre muestras representativas, lo que nos dicen es trata de capturar tanto feedback como sea posible de tantos clientes como puedas en los momentos verdaderamente importantes, ¿no? Claro. Y esto, pues, o sea, igual nos hemos acostumbrado ya o no parece que forma parte del paisaje, pero cada vez que te bajas de un Uber, pues te pregunta qué tal ha ido. Cada vez que te llega un pedido a casa de un reparto a domicilio, te pregunta cómo ha ido. Y es una forma, en realidad, no tanto para sacar una media, de decir, bueno, para la tendencia de la población de DF va creciendo, ha subido tantos puntos. No, es que si ha habido un problema con Marta y pues necesito contactar con Marta para resolver todo esto, ¿no? Y entonces es un poco
podríamos decir, un cambio de paradigma en la forma en la que medimos. Y ahora el punto en donde nos encontramos es que las organizaciones están buscando extender y consolidar estos mecanismos, como escuchar de forma continua en esos momentos de la verdad, cuando realmente es valioso, encontrar un equilibrio y un balance con no saturar a los clientes, Claro, eso es porque todo el importante. día con encuestas pues es agotador, y tener suficiente información para tomar decisiones y gestionar la experiencia. Gestionar cuando tienes un caso particular en donde hay un problema, pero también cuando averiguas que hay un patrón y cosas que se repiten entre muchos clientes, pues atajar el problema de raíz, a lo mejor pues ahondando en procesos o la manera que hacen las cosas las organizaciones, ¿no? Muy bien, Pablo. Hablando de gestión de experiencia, ¿cuál es la diferencia entre la medición transaccional, la relacional y el benchmark? Y eso, ¿cómo puede aportar valor en la gestión de la experiencia de cliente? Vale, también Comentaros. es interesante que cuando nos ponemos a medir, podemos medir muchas cosas. Y también, por ejemplo, cuando trabajamos con indicadores famosos como el Net Promoter Score, Sí. pudiera parecer que siempre que usamos el Net Promoter Score estamos midiendo lo mismo. Pero aquí en confianza puedo decir que puede ser un indicador radicalmente diferente en función del enfoque, ¿no? Y es que tú puedes, por ejemplo, querer saber cómo es tu experiencia con un punto de contacto concreto, un momento de la verdad, como el caso de Uber. Sí. Acabas de bajarte del Uber y quieres saber cómo ha sido esa experiencia de ese viaje concreto. Eso es lo que podríamos decir una medición transaccional, ¿no? Pues acaba de ocurrir una interacción importante y quieres asegurarte que tienes feedback de la misma. Pero lo cierto es que nuestro cerebro, como consumidores, no funciona de un modo matemático, donde tomas todos los puntos de contacto, los sumas o los ponderas y entonces tienes una percepción global de la compañía. No, porque a lo mejor hubo algo que ocurrió hace 2 años donde hubo un empleado de la compañía que me salvó la vida porque fue más allá de lo que debía. Eso para mí pues lo recuerdo para siempre y forma parte de la percepción global que yo tengo de esa compañía. Por eso hay veces que necesitas también medir desde una perspectiva relacional, medir el global de la relación entre el cliente y la compañía, donde no analizas transacciones específicas, sino que tienes en cuenta, en el fondo, todo ese recuerdo que va perdurando a lo largo de todo el tiempo de la relación, ¿no? Y además de esto hay otro punto interesante, y es que cuando llegas y tienes, por ejemplo, resultados de estos indicadores, no sé cómo, pero a mí me ocurre habitualmente cada vez que presento estos resultados en un comité de dirección, llega alguien y dice, vale, muy bien, veo que tenemos un 64, ¿pero eso es bueno o es malo? Y en realidad no sabes si es bueno o es malo si no tienes con qué compararte. Y es aquí donde entra el elemento benchmark, ¿no? Y nuevamente, como hay muchos elementos distintos que te llevan a construir un estudio, una investigación o una recopilación de feedback desde la parte benchmark, no es comparable con tus datos que tú tengas internamente, donde tú analizas sobre tu base de datos, que tienes el control completo, sabes cuándo te ha contactado el cliente, cuánto de clientes, pero si quieres evaluar a la competencia no tienes esos datos y tienes que buscar otros mecanismos y, por tanto, al utilizar una metodología distinta, pues también vas a tener un resultado diferente. Con lo cual, al final, terminas con 3 indicadores diferentes y en función de lo que necesites gestionar, que es un poco por donde iba tu pregunta, pues tendrás que acudir a uno u a otro y cada uno de ellos es útil por sí mismo. La historia es, en todo esto, no volverse loco, Claro. Cada uno darle el lugar que ocupa y que te ayude a tomar las decisiones en el plano apropiado en cada uno de los casos. Ajá. Fenomenal, fenomenal. Como, qué bien. O sea, se ve tu experiencia docente, Pablo. Me ha encantado. Mira, hablemos ahora, si te parece, bueno, hay muchas industrias, ¿no? Las empresas, pues ya sabes, no solo buscan entender su actual desempeño individual, sino que, bueno, pues también tienden a compararse con su competencia, obviamente. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el verdadero valor del benchmarking en experiencia de cliente? Ese verdadero valor que podríamos resaltar. Pues mira, siendo que
O sea, nosotros llevamos trabajando con benchmarks desde hace mucho tiempo. Tuvimos que construir uno propio porque había muchísimos benchmarks de experiencia en el ámbito anglosajón, Sí, pero te ibas a Iberoamérica y como que nadie quería medir ya. por acá, ¿no? Y entonces hace muchos años los clientes nos preguntaban por estos mecanismos y tuvimos que crear nuestras propias mediciones. Y Ujú. cuando vemos y acompañamos a las compañías con este tipo de datos, hay una cosa en la que hay un punto en donde tenemos que cambiar un poco el mindset de qué tipo de valor necesitamos extraer. Sí. En realidad lo importante cuando estás trabajando en un benchmark no es si tu dato es el 34 o 39. Necesitas una estabilidad para poder compararte, digamos, a tiempo hacia atrás y tiempo hacia adelante, Ujú. para que los datos se puedan explicar en sí mismos a medida que evolucionan, pero también hay un valor en entender las diferencias, los gaps. Estoy creciendo y estoy creciendo más rápido o menos rápido que mi competencia. Estoy acrecentando el gap. Hay de repente un nuevo jugador que entra en el mercado. ¿Cómo este efecto de ser el nuevo pues le beneficia en los resultados o cómo poco a poco, mientras pasa el tiempo, se diluye el mismo, ¿no? Digamos que necesitas entender o poner en relación a otros tu posición y es a partir de ahí de donde puedes empezar a extraer valor, ¿no? Y una vez que tienes todo esto, tienes que empezar a preguntarte, muy bien, pero ¿qué es lo que están haciendo estos que son mejores? Claro. ¿Qué es lo que están haciendo estas compañías que realmente destacan y lo hacen bien? Y muchas veces esos que lo hacen muy bien pueden estar en tu círculo más inmediato Ya. en el que te puedas comparar, pero hay veces que puedan estar en otros, ¿no? Y por qué no tratar de entender si eres un banco, qué es lo que está ocurriendo en un banco en España, en Argentina o en Colombia, porque aunque las realidades regulatorias del mercado, etcétera, sean muy diferentes, probablemente hay aprendizajes que también Claro. eh, pueda tener, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. De hecho, pues nosotros aquí en la asociación que generamos espacios precisamente de conocimiento y de relacionamiento, muchas veces coincidimos empresas de distintas industrias y es uno de los comentarios más escuchados, es precisamente cómo se aprende precisamente de la que no es tu industria, ¿no? Entonces, también efectivamente es de gran valor. Pablo, su propuesta de benchmark evalúa tres dimensiones clave, ¿no? de la experiencia, como puede ser el producto, cómo es la interacción y la marca. ¿Podrías profundizar un poquito, Pablo, en cómo estas tres dimensiones influyen en la percepción del cliente? ¿Cuál sería ese impacto en el cliente? Vale. Bueno, nosotros la verdad es que, o sea, somos una organización que nos basamos mucho en herramientas, en metodología, pues, en seguir o utilizar herramientas pues contrastadas y sólidas. Y dentro de las herramientas más importantes que usamos, utilizamos o acudimos mucho a un framework de gestión de experiencias en donde identificamos distintas capas o maneras o elementos que tienes que trabajar para gestionar la experiencia, ¿no? Y lo que sabemos es que hay tres elementos que influyen de una forma muy clara y directa en la experiencia de los clientes, que son precisamente los tres que mencionas: la marca, el producto y la interacción. Ujú. Y la parte divertida en todo esto es que cada compañía, cada industria, pero también incluso cada compañía, Ujú. se apalanca más en unos o en otros elementos para generar experiencias, ¿no? Pues tienes, yo qué sé, pues una compañía como Coca-Cola, Sí. que aunque es una compañía que vende un producto, un líquido burbujeante, ¿no? Los refrescos, en realidad la experiencia la genera a través de la marca, ¿no? La felicidad, el momento de compartir con amigos o con familia, ¿no? Pues transmite y genera mucha experiencia a través de la marca. En cambio, si piensas en una entidad financiera, por ejemplo, Sí. a lo mejor la entidad financiera por ejemplo, aquí en España, después de la crisis financiera que hubo, pues digamos, quedaron un poco denostadas, ya están recuperando pues esa percepción positiva por parte del mercado. Sí.
pero digamos que no es lo que más mueve a los clientes, ¿no? Y los productos al final están como muy comoditizados. Al final dependes mucho de cómo gestionas las interacciones, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar muy habitualmente en banca banca o en otras industrias, ¿no? Bueno, pues así te vas encontrando con que distintas compañías apalancan más su experiencia en una de estas tres diferentes dimensiones. Claro, tú luego a la hora de medir y evaluar, pues necesitas encontrar cuáles son los atributos que realmente mueven esa percepción y de alguna manera lo que hemos identificado y construido y que Ujú. nos da unos resultados súper sólidos que además tienen una correlación superior a 0,9 con el Net Promoter Score es que lo primero que necesitan como clientes, o lo primero que necesitamos en realidad es conseguir lo que queremos, que el producto que me ofreces resuelva mi necesidad real, Claro. ¿no? Después de esto, pues el siguiente paso que te facilita las cosas es que cuando interactúo contigo como compañía, y esta es la segunda dimensión, la de interacciones, sea sencillo, sea fácil, que no sea un dolor cada vez que intento conseguir algo contigo, ¿no? Y si esto además lo conseguimos hacer bien, hay un tercer elemento que es importantísimo, que es la marca, en donde logras una conexión emocional con esta marca, ¿no? Ujú. Y digamos que lo que vemos es que es razonablemente fácil conseguir lo primero, es un poco más difícil conseguir lo segundo, y conseguir esa vinculación emocional es tremendamente complejo, Sí. ¿no? Pero es ahí en donde realmente vemos que destacan las compañías que generan una fuerte conexión con los clientes. Mm. Y bueno, más allá del benchmark que nosotros estemos haciendo, pues para todos quienes nos estén siguiendo y trabajando en la gestión de experiencias, estoy convencido que el poder trabajar sobre estas tres dimensiones, a Mm. pesar de que a lo mejor no tengas una posibilidad de trabajar directamente con la marca porque eso lo lleva otro equipo que está por ahí en otro lugar de la organización, o no, o con el producto porque te Mm. viene dado, porque eres parte de una multinacional. Aunque, aunque tengas restricciones y limitaciones, entender estas tres palancas es muy útil para identificar cómo puedes articular esa generación de experiencias y cómo puedes generar impactos. Sobre todo, cuál es el ámbito de maniobra que tienes y dónde puedes destacar. Ajá, muy, muy, muy interesante, Pablo. Hablemos ahora, si te parece, de llevarlo a la práctica, ¿no? Y sobre todo me gustaría preguntarte sobre qué metodologías y qué técnicas son más efectivas, ¿no? Hoy en día, ¿vale? Para interpretar esos datos de CX y convertirlos, como hablabas, ¿no? En estrategias que sean accionables, como te comentaba. Vale, pues te diría que hay distintas herramientas que podemos usar. Mm. Hoy en día, o sea, supongo que solo con hacer la pregunta ya intuyes que una de las respuestas va a ser inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, si quieres, ahora Sí, después ahondamos correcto. en ese Tengo tema, algo ¿no? de inteligencia artificial por ahí para preguntarte, pero Sí, pero hay más vida aparte de allá. inteligencia artificial, afortunadamente. El tema es que contamos con herramientas que son francamente potentes Ujú. en la gestión de experiencias. Y lo que tenemos que hacer es conectarlas. Pues una de las cosas que las organizaciones hacen dentro de la comprensión de los clientes es el utilizar o basarte en herramientas, pues, por ejemplo, para construir los arquetipos o para construir los customer journeys. Y eso muchas veces es una herramienta que usas para comprender, Mm. pero que luego no accionas Ya, y que luego no llevas a la interpretación y al mover las cosas. sí. Estoy, de hecho, o sea, conectando por ahí con la onda de cliente de la DEC, Ujú. a la cual, por cierto, tengo mucho cariño por haber estado por ahí implicado con el trabajo que se ha venido haciendo con ellas, tanto con la de cliente como la de empleado. Sí, Pero diría que eh, si tienes una herramienta como esta, ¿por qué no le das dinamismo? Y ese dinamismo se lo puedes dar a través de tu programa de voz de cliente, en donde ya no tienes una foto estática, sino que empiezas a hacerla dinámica, incluso a tenerla en tiempo real, casi tiempo real, pues con ese enfoque, pues empiezas a darle vida, ¿no? a esas herramientas de journeys y en el momento en el que empiezas a segmentar la información por tus arquetipos, pues empiezas a también pues, entender experiencias para distintos públicos y targets que tienes. Y si haces bien las cosas, esto te tiene que servir para detectar problemas e iniciar procesos de rediseño de experiencia. Con lo cual, fíjate que aquí lo que estamos haciendo
es que estamos convirtiendo estos instrumentos de medición en un elemento que sirve de corazón, que va bombeando información a distintas herramientas o que pone en marcha distintos procesos y metodologías. Claro, ¿qué sucede? Que para bombear para todas las venas y todos los sistemas o todos los órganos de tu cuerpo, pues vas a necesitar a veces acudir a estas mediciones transaccionales si quieres trabajar sobre cosas mucho más inmediatas, sobre el ámbito relacional que hablábamos antes para entender más el global, o el benchmark para trabajar desde un punto de vista competitivo con el mercado, ¿no? Estupendo, pues ahora sí. Ahora voy con ello. Pues venga, hablemos de futuro. ¿Qué te parece? Con la inteligencia artificial, por supuesto, y el Machine Learning en la medición de experiencia de cliente, dinos qué cambios esperas ver en los próximos años. Saquemos la bolita mágica. Vale. Bueno, pues hay un cambio que es muy evidente para todos ya, que es tener herramientas que me asisten a procesar grandes volúmenes de información, ¿no? Yo creo que ese es inmediato, creo que lo estamos viendo bastante consolidado y podemos estar razonablemente familiarizados con esto. No obstante, hay otros cambios que me parecen súper interesantes y que realmente marcan el futuro incluso de la disciplina de gestión de experiencias, ¿no? Que tiene que ver con el ser capaces, gracias a estas herramientas, de obtener más información a través de tu programa de voz de cliente preguntando menos. Interesante. Es decir, ¿por qué necesitamos hacer encuestas? Necesitamos hacer encuestas pues porque hasta ahora era virtualmente imposible escuchar o estar presente en todas y cada una de las interacciones que tienen nuestros clientes, pues porque pueden llegar a ser millones, ¿no? Si el siguiente paso podría ser, bueno, pues venga, espera, voy a poner a una persona a escuchar. Sí, pero ¿cuántas personas necesitas poner a escuchar para cuántas interacciones que tienes en cada uno de tus días, ¿no? Al final terminas sacando una muestra muy pequeñita. Pero tienes una máquina que es capaz de procesar en 10 segundos lo que han tardado, pues digamos, 8 o 10 minutos en tiempo real, con lo cual te puedes permitir analizar muchos millones de interacciones de una forma muy rápida y muy sencilla, ¿no? Y tal vez es una de las capacidades de las herramientas de inteligencia artificial, el poder procesar todo esto, pero la parte compleja es no tanto procesar y transcribir llamadas o capturar y procesar esas interacciones, sino sacar un valor. Es decir, de qué manera modelizo la información para entender que en esta conversación estamos hablando de estos temas, que estos temas están asociados con estos procesos, con estas iniciativas, con estas acciones o estas problemáticas que tengo en mi organización y a partir de ahí pues poder poner todo esto en marcha, ¿no? Y creo que hay un reto súper interesante sobre la mesa dentro de un contexto de una creciente fatiga que tenemos los consumidores a tanta encuesta. Totalmente. Y es que a lo mejor tenemos que asegurarnos que seguimos preguntando y midiendo cuando es preciso que lo hagamos, ¿no? Cuando hay un momento de la verdad, cuando es algo que no me puedo saltar, donde además no me basta con lo que tú me digas, sino que además necesito una reflexión, que tú me digas cómo te sientes, y eso una encuesta lo puede hacer muy bien. Y no se trata de eliminarlas, pero se trata de potenciar el alcance y llegar muchísimo más lejos de lo que podrías a través de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y estamos ahora mismo pues desarrollando proyectos súper interesantes en esta dirección que hacen que las organizaciones tengan un mayor conocimiento de qué sucede en la relación con los clientes, pero sin preguntar más, sin hacer más encuestas. Ajá. Qué interesante, Pablo. Bien, pues ahora he de preguntarte cuál es tu visión sobre México y LATAM, ¿no? En el análisis, en la aplicación y en la participación, pues eso, de técnicas, de metodologías de comparación de mediciones de CIES, ¿no? Como las propuestas en el benchmark. Pues, bueno, la verdad es que es meter en el mismo saco todo Latinoamérica es súper complejo, súper complejo, pero sí hay cosas que estamos viendo y que son muy interesantes, ¿no? Y es que, siendo que hay
estadios de evolución o de madurez muy diferente dentro del propio México, ¿no? En la manera en la que se gestiona la experiencia, donde te puedes encontrar compañías que tienen más de 100 personas trabajando en experiencia y luego te encuentras otras compañías que apenas están intentando que en el cargo ahí en LinkedIn ponga experiencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, hay una dispersión tremenda, ¿no? Pero respecto a toda esta medición y análisis hay un factor que estamos viendo y es que hay una apertura muy fuerte a trabajar en los temas porque claramente se identifica como un elemento que te puede garantizar tener una ventaja competitiva, ¿no? Y en este sentido, o más específicamente en lo que respecta a las mediciones, hay una apertura que no te creas que es tan fácil conseguir, pero estamos viendo el abrir el foco hacia dónde te quieres medir o con quién te quieres comparar. Y esto es una barrera que tal vez venimos trayendo de largo y tendido, en donde de alguna manera queríamos compararnos solamente contra mis competidores. Y en realidad la cabeza de los consumidores no funciona así. Nosotros, pues yo qué sé, yo veo la factura de mi compañía eléctrica y me indigno porque digo, no sé por qué, no entiendo esta factura, pero sí entiendo la de la compañía de telecomunicaciones. Claro. Entonces, fíjate que te estoy comparando contra otra industria y no es justo, podría no ser justo, o podría no ser justo que compararan tu página web contra Amazon. Claro. Desde luego que no es justo. Pero la cabeza de los consumidores, pues comparamos contra todo el espacio contra el que interactuamos, ¿no? Y me parece que se está produciendo pues esa apertura a entender que las comparativas y las mediciones y el benchmarking no es uno que tengo que hacer puro contra mi industria, sino que tengo que abrirlo a muy diferentes ámbitos para poder con ello pues poder realmente transformar la experiencia, ¿no? Y si me permites, creo que hay otro elemento que creo que también juega un papel muy importante, que es el no quedarnos solamente en la medición y tener el dato, ¿no? Sino ser capaces de luego todo esto poder transformarlo a impacto económico. Claro. Que es fantástico saber que mejora la experiencia pues en satisfacción o en Net Promoter Score tantos puntos, pero es solo la mitad del camino. Ojo, a lo mejor menos de la mitad. Todavía necesitas saber que esto se traduce en tantos dólares, porque es ahí en donde luego puedes tenerle herramientas para venirle a tu comité de dirección y decirle explicarles, ¿no? Voy a invertir tanto en experiencia porque voy a obtener este retorno y no se trata de un ejercicio de adivinación que ahí le doy como vueltas a una bola de cristal, sino que hay algo tangible porque he podido evidenciar que se produce este retorno, ¿no? Yo creo que hay elementos que estamos viendo que sí se están produciendo específicamente en México y que forma parte de esta evolución natural de la gestión de la experiencia. Sí, sin duda es de gran ayuda, ¿no? Contar con una herramienta tangible donde te pueda ayudar a tangibilizar ese retorno y que por sí mismo se pueda explicar la necesidad, ¿no? Pues eso, de un área de experiencia de cliente y de los esfuerzos económicos dirigidos a ello, ¿no? Fenomenal. Pues finalmente te voy a pedir un consejo que le darías a las empresas, estas empresas que están buscando estructurar su estrategia de medición de experiencia de cliente, pero que no saben por dónde empezar, porque realmente sí que hay, como bien decías, sí, desde la DEC en México también observamos que hay distintas, no es homogéneo, ¿no? El grado de madurez de experiencia de cliente ni muchísimo menos, y hay muchas empresas, nos consta, que están en esa situación. Pablo, para ayudarles, cómo les orientaríamos? Vale, sí, en realidad es una pregunta complicada por precisamente esa diversidad, ¿no?, de puntos de partida, pero en cualquiera de los casos diría que siempre hay un siguiente paso que poder dar y que no se trata de repente pasar de 0 a 100 en un mes. Se trata de... primero hay que demostrar, primero tienes que plantear que hay un valor para la organización, de no tener un programa que continuamente esté trabajando en tu sistema de voz de cliente y también del empleado, casi en tiempo real, a ser posible, y que todo esto pues empiece a mover la organización para generar las acciones,
es un primer paso necesario y eso tiene que asentarse en la organización y que tiene que empezar a formar parte de esa dinámica habitual de los procesos de toma de decisiones. Si la organización ya tiene eso, pues puede aventurarse a espacios más complejos donde introduces comparativas, donde introduces más puntos de medición, donde empiezas a medir más canales, donde empiezas a involucrar distintas herramientas para capturar toda esta voz del cliente. Y si eso lo estás ya consolidando, pues puedes dar el paso a programas más avanzados para empezar a encuestar menos, pero averiguar más de lo que ocurre en la relación, ¿no? Con lo cual yo diría que en función de la madurez o el punto en donde te encuentres como organización, pues posiblemente esos sean 3 siguientes pasos que me podrían hacer mucho sentido. Ok, o sea, en definitiva un camino, primero saber en qué grado de madurez te encuentras como empresa, ¿no? En la estrategia de experiencia de cliente, en la disciplina, y a partir de ahí es una progresión, ¿no? Un proceso a llevar a cabo. Pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido muy, muy grato, muy interesante platicar contigo. Muchas gracias por compartirnos todos estos conocimientos sobre la medición y su impacto en el CX. Agradecerte porque desde luego ha sido una plática, como te decía, muy pedagógica. Se nota que tienes ahí una experiencia docente importante. Nos ha encantado. Y bueno, pues a nuestra audiencia les invitamos a seguir explorando cómo la medición estratégica puede transformar la relación con sus clientes. Si quieren conocer más sobre estudios y análisis de CX, visiten nuestra página web y, por supuesto, sigan atentos a nuestros próximos episodios. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias de nuevo, Pablo. A Pablo y a Izo. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer compartir este espacio con todos ustedes. Hasta la próxima, Pablo. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de Experiencia del Cliente. Pueden encontrarnos en redes sociales como Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, AMEC. Bienvenidos a nuestra familia.